¿Quién está por acá? Está Ivana y está Humberto García. Acaba de aparecer aquí Bárbara. Muchísimas gracias. Todavía no estamos porque hubo una onda ahí con los audios, pero ya ahorita vamos al aire. No se me desesperen. Mientras, pues les adelanto, el tema de hoy es Jack el Destripador. Vamos a estar hablando de este tristemente célebre asesino serial. Acaba de llegar por ahí Luna Howell, también está viéndolo, muchísimas gracias. En cuanto ya tengamos listo, pues comenzamos. No se me desesperen, no se me achicopalen, la verdad es que vale mucho la pena toda la info que les traigo el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, pues me la pueden escribir ahí directamente en vivo. Lilia ya apareció también ahí en la transmisión. Vamos a ver si está, ok. Acaba de llegar también Katy Guillén Cornejo. Muchas gracias por mirarme. Les decía a las otras personas que todavía no comenzamos. Estamos viendo ahorita unos detalles con la consola. Pero ya en unos segunditos ya comenzamos. No se desesperen. ¿Listo? Ok, bueno. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas del Universos. Tenemos un elegante retraso de unos minutillos, pero se los voy a compensar, no se preocupen. De hecho, hoy las canciones no están tan pesadas como en otras ocasiones. El tema de hoy es Jack el Destripador. Les traigo mucha información al respecto. Muchas gracias por estar aquí. No, este programa no es de esa índole, de ese corte. Después es momento para el striptease. Ahorita no hay striptease. Además está medio lloviznando aquí en la Ciudad de México. Para todos ustedes que estén en su escuela, en su trabajo, espero que se hayan encargado una buena sombrilla porque no tarda en llover. Marta Patricia ya está también en el en vivo. Y bueno, sin más preámbulos, vámonos con la primera canción, que de hecho este es un cover de Morrissey, pero esta banda metalera hacía propia esta forma de la rola. Esto que hemos escuchado a continuación es de Judas Priest y se llama The Reaper, obviamente porque hoy estamos hablando y vamos a seguir hablando de el buen Jack el Destripador. Estamos viendo lo de la consola en estos momentos porque ustedes recordaron que cuando hago los en vivo, obviamente cuando lo están escuchando a través del portal, pueden escuchar la canción que está sonando aquí en cabina. Ahorita no está sonando. Cosillas que vamos a arreglar sobre la marcha, no se me saquen de onda. De hecho, estoy viendo que se me fue por ahí una hoja. Denme unos segunditos y ahorita regreso con la hoja que me hace falta. Katy, muchísimas gracias. Per, por ahí andas también. Maritza también. Muchas gracias por acompañarme. No se me muevan de donde están, por favor. Ok, ya estoy de regreso. Ay, voy a
bajarla porque la verdad es que me siento como si Gandalf se sentara a comer con Frodo, me siento así como que muy alto. También estamos estrenando mobiliario, se darán cuenta que ahora el brazo pues es diferente, en otras ocasiones tenemos un brazo que a veces me tapaba medio rostro o no me dejaba mirarnos adecuadamente. El varón Nodoyuna, Rose Rodríguez, está, Rocío está también ya siguiendo la transmisión. Generalmente el programa se transmite por el Facebook del Circo Volador Radio, pero ahorita que quise comenzar la transmisión tuve un problema, ya en otras ocasiones he tenido un problema que no me da, por alguna razón no me aparece el condenado botoncito de transmitir, entonces por eso no me queda otra más que aventarme la transmisión aquí pues desde el Facebook personal de mi servidor. Ok, ya estamos de regreso. Les estaba comentando a las personas que me están viendo en vivo a través de la red social que casi siempre transmito a través de Circo Volador Radio. Sí escuchamos, gracias. Me dejaron caer el sonido de un trancazo, perdón. De hecho ya hay más ambiente, ¿no? Ya no es como si estuviera predicando a medianoche en Semana Santa. El tema de hoy me lo han estado pidiendo mucho. Este tema de Jack el Destripador ha sido inspiración de series, de películas, de novelas. Ha aparecido también en otro tipo de pues, investigaciones, por ejemplo, los Expedientes Secretos X, otras series un poco más viejitas. Y bueno, el caso es de que cuando ocurren estos sucesos, pues ocurren entre septiembre y noviembre de 1888. Estamos hablando que esto ocurrió hace 127, 128 años, por ahí si estoy mal, saquen la calculadora y me lo ponen aquí en el live, exactamente cuánto tiene de los asesinatos. Bueno, resulta que un hombre, o es el que se cuenta, un hombre asesinó, mató y mutiló salvajemente a 5 prostitutas en en el empobrecido East End londinense, estamos hablando de Inglaterra obviamente. Nunca se supo quién fue el tipo, se apresaron a diferentes personas, se interrogaron a muchas personas, pero pues Scotland Yard nunca dio un aviso de que lo habían agarrado, de que lo habían condenado o que lo hubieran procesado. Es por eso que a más de 100 años la leyenda de Jack el Destripador todavía continúa vigente, pero más adelante les voy a dar un par de hipótesis acerca de quién fue posiblemente Jack el Destripador, ya que incluso en algún momento se habló de que no era un hombre, no era un varón, sino que era una mujer. Se hablaba de que en lugar de Jack era Jill la Destripadora. Este asesino en serie lograría después de los durante los asesinatos y después una fama que incluso recorrería hasta el continente americano, ya que se creía que Jack el Destripador había huido hasta Chicago, en donde también se dieron una serie de asesinatos de prostitutas, pero no tenían el mismo modus operandi que el que tuvieron allá en Inglaterra. Incluso en nuestro país, aquí en México, hubo diarios en los periódicos de mayor tiraje. Aparecían en primera plana estos casos de los asesinatos en Nueva Zelanda también. Y bueno, esto logra cierta fascinación, también un tanto de morbo, pero resultaría un poco difícil de creer, ¿no? ¿Cómo pueden estos actos tan salvajes en contra de una mujer, de 5 mujeres, mejor dicho, que por acá les tengo las láminas? En los periódicos, en aquel tiempo, aparte de imprimirse obviamente con letras, se estaba dando el auge de que se podían imprimir una especie de imágenes, es decir, pequeñas cuadros que ya podían, si hablaba por ejemplo, no sé, de un barco, ellos ya ponían el retrato de un barco en los periódicos. Y bueno, en algunos periódicos que podríamos llamar nosotros amarillistas, se pusieron en primera plana incluso fotografías originales de los crímenes. Yo no las traje porque la verdad es que me parecía de mal gusto poner, pues, enseñarles la imagen de estas mujeres salvajemente asesinadas y también mutiladas, pero sí les traje lo que es este periódico. Es del 30 de septiembre de 1888.
Así es como se veía la primera plana del periódico de Londres. Y aquí podemos leer dos víctimas más de la calle de East End, del asesino o el Reaper, es decir, el destripador de East End. Hubo asesinatos que los cometería uno por uno, o en este caso, como de ese periódico fue uno. Después de un tiempo se le pone el apodo de Jack el Destripador porque este hombre empieza a mandar cartas de los asesinatos. Es cuando en el periódico aparece de esta manera. Aquí podemos leerlo: Jack el Destripador y el East End, es decir, el callejón del East End, que era donde él cometía pues la mayoría de estos crímenes. Pero vamos un poquito por partes. Resulta que este Jack el Destripador, como le he mencionado, es un asesino de los más famosos, pero también de los más crueles de toda la historia, ya que durante 10 semanas en el barrio, que en su mayoría pues era la zona roja de esta ciudad, es decir, donde había mayor prostitución y delincuencia, el llamado East End en Londres, durante este otoño él sembraría el horror dado no nada más al asesinato de las mujeres, sino la forma en que las asesinaba y mutilaba, que es algo que resultaría pues horroroso, bastante horrible de describirles la manera en que lo hacía. Bueno, muchas personas desde hace más de 100 años, investigadores, criminólogos, etcétera, peritos en la materia, han tratado de esclarecer los hechos, han hecho cuadros mentales, psicológicos del hombre, y todos caen en la cuenta de que efectivamente era un hombre, porque se hablaba incluso de una mujer. Caen en la cuenta de que es un hombre de entre 30 y 50 años de edad, algo que obviamente nos da un margen muy amplio como para tratar de señalar con el dedo a un culpable en general. Por ahí se dice, también cuentan las leyendas, que no solamente fueron 5 crímenes, es decir, aquí están un poco como los retratos hablados, así como se veía en los periódicos, y aquí están las 5 víctimas, de las cuales se tiene conocimiento oficial que fueron, valga la redundancia, asesinadas y mutiladas por Jack el Destripador. Pero también más adelante se hablaba de que eran 14 asesinatos anteriores, es decir, antes de septiembre de 1888, perdón, ya se hablaba de 14 asesinatos, de 14 feminicidios, pero no habían sido tan salvajes como los que habían sido llevados a cabo entre septiembre. Ustedes perdonarán, pero la verdad es que todavía tengo una gripa bastante fuerte. Estoy haciendo lo posible por hablar lo más fuerte para que escuchen hasta el teléfono, pero le voy a bajar un poquito la música para yo tener que hablar un poco más bajo. Bueno, tenemos el mapa, de hecho por acá tengo las imágenes. Me preguntaba esta Rocío en dónde podemos ver toda la información de imágenes. Bueno, como les mencionaba, hay películas, hay documentales. Hay un documental muy bueno de History Channel en donde es con peritos y criminólogos y hablan al respecto. Las imágenes las pueden encontrar también en la red. Las imágenes censuradas o las imágenes fuertes las van a encontrar en lo llamado la Deep Web, es decir, imágenes bastante escalofriantes, bastante tenebrosas. Les mencionaba que yo por acá traía el mapa de dónde fueron los asesinatos por toda la ciudad. Miren, espero que se alcance a ver un poquito con claridad. Está marcado con puntos rojos los lugares en donde fue atacando este Jack el Destripador. Lo voy a acercar un poquito más. Ahí está. Si ustedes quieren este material, yo se los puedo hacer llegar. Nada más échenme un inbox, un correo, y yo les hago llegar también las imágenes que les acabo de mostrar y las que posteriormente les voy a estar mostrando. Las víctimas, ¿quiénes eran las víctimas? Bueno, aquí está el rostro y los nombres: Mary Ann Nichols, Ann Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y finalmente Mary Kelly.
Hay que decir que no, estas imágenes no están en orden, tal cual les estoy dando el orden, porque unos de estos retratos fueron hechos posteriormente de los crímenes, no fueron hechos y puestos en los periódicos enseguida. Todo comienza el eh, 6 de agosto, es decir, esta especie de cacería y también esta especie de que este tipo se descara aún más, cuando el 6 de agosto, varias semanas antes de que el crimen más atroz llegaba a ser a cabo, él asesina a una mujer llamada Marta Tabram, una prostituta de 39 años, quien había sido hallada muerta con, ahí les va el dato, 39 puñaladas en el cuerpo. Esto habla obviamente de una persona que ataca a otro ser humano con gran furia, es decir, cualquier otro asesino hubiese apuñalado en 4 o 5 ocasiones a lo mucho hasta causar la muerte, pero ya llegar a apuñalar a una persona 39 veces habla de una furia, un descontrol y también habla de un odio, en este caso sería un odio total hacia la figura de la mujer, es decir, no hablamos de un asesino serial tal cualquiera, estamos hablando de un feminicida, un asesino de mujeres. Esta mujer había sido hallada pues unos meses atrás y después Emma Smith, una prostituta de 45 años de edad, había sido agredida salvajemente en la cabeza y la habían pues violado, entre comillas, vamos a decir, la habían violado con un objeto contundente en su aparato reproductor. Esta segunda mujer, Emma Smith, lo que llama la atención y lo que prendió todos los focos rojos de Scotland Yard es de que la forma en la que fue asesinada fue sumamente violenta. Es decir, fue apuñalada también en la parte del cuello, pero fueron tantas las puñaladas que introdujo con el objeto, con el arma punzocortante, que prácticamente le desprende la cabeza del cuello, es decir, algo sumamente violento y para aquel tiempo con mucho más razón. Lamentablemente en la actualidad pues eso no es algo que nos asuste, nos espante o nos alarme. En aquel tiempo sí fue muy alarmante este segundo crimen. Y bueno, algunos decían que no tenían nada que ver, que simplemente eran dos crímenes aislados porque la violencia de cada uno de ellos había o tenía diferentes modus operandi. El quinto asesinato, de hecho en un momento les voy a dar el orden y las fechas de estos asesinatos y cómo fueron según los peritos perpetrados. El asesinato final de la lista eh, dice que el asesino estuvo con su víctima dentro de una habitación, es decir, también estamos hablando de una prostituta, pero una prostituta pues que no hacía sus servicios en la calle, como en aquel tiempo los callejones, sino que contaba o estaba en un burdel, tenía una habitación para ella sola. Entonces este asesino se mete a esta habitación con la mujer y tiene prácticamente todo el tiempo del mundo, no nada más para llevar a cabo el crimen, sino para preparar la escena, porque hay que decir que él cuidaba, entre comillas, minuciosamente la escena de cada uno de los crímenes. El informe de la policía de aquel tiempo nos dice que la prostituta fue mutilada de una forma errante. Leo textualmente el informe. La garganta había sido cortada de tajo con un cuchillo casi separado de la cabeza del cuerpo. El abdomen fue parcialmente rasgado y ambos separados a cuchillazos del cuerpo. El brazo derecho, como la cabeza, colgaba del cuerpo solo por la piel. La nariz había sido desprendida, la frente despellejada y los muslos descarnados hasta los pies. Es decir, un crimen para aquella época. Y obviamente también, si hoy en día sucediera, es un crimen sumamente atroz y continúa. El abdomen había sido cortado de arriba hacia abajo con un cuchillo y el hígado y las entrañas arrancados. Las entrañas y otras partes del cuerpo habían desaparecido, pero el hígado y los intestinos, según se dice en el informe policíaco, estaban colocados entre los pies de la pobre víctima. El asesino había puesto encima de una mesa la carne de los muslos y las piernas, junto con los pechos y la nariz, y una de las manos de la víctima había sido hincada en el estómago, es decir, le cercenó una de las manos y la introdujo en el estómago. ¿Qué nos dice esto? Que el asesino tuvo tiempo de, valga la redundancia, asesinar, cercenar, mutilar y preparar la escena. Fue como una especie de despedida en el cual
sello personal, esta forma de matar. Al mismo tiempo de que esto ocurría, en el mes de septiembre de 1888, el asesino se da a conocer enviando una carta a la Agencia Central de Noticias de Londres, la cual llevaba la firma de Jack el Destripador. Estas cartas se conservan todavía originales, de hecho yo les traje unas copias digitales de algunas de ellas. Miren, esta está fechada en el 25 de septiembre de 1888, se las voy a acercar. Tiene una caligrafía bastante perfecta, es decir, no estábamos hablando de que el asesino era un desquiciado y letrado. Hubo otra de las cartas en donde no están fechadas, pero en la parte de arriba dice, ahí lo vamos a ver, dice from hell, es decir, desde el infierno. Supuestamente el asesino escribía desde el infierno y se mofaba de la policía porque les decía, ¿cuándo me piensas atrapar? ¿Cuándo me empiezan a atrapar? Es más, te voy a dejar una víctima y para que veas que soy yo, dime a dónde te mando el hígado o a dónde te mando una oreja o una parte del cuerpo de mi víctima. Aquí es una vista un poco más pequeña de dichas cartas, y estas cartas también pues aparecían en los periódicos, es decir, se les tomaba una fotografía, iban a dar a los periódicos, lo cual causaba también un gran revuelo, pero quiero que noten algo. Esta es otra carta que fue de las últimas cartas, que también en la parte de arriba dice from hell, es decir, desde el infierno. Vean por favor la caligrafía de esta, y quiero que vean la caligrafía de una de las primeras. Esta es de septiembre y esta es ya casi septiembre-octubre, es de finales de octubre, es decir, hay como un mes de diferencia. ¿Notan la diferencia de caligrafías? Se darán cuenta que esta la escribió una persona, digamos que de una formación profesional, porque tenía muy buena caligrafía y no tenía faltas de ortografía. Y esta, vean, a pesar de que uno escriba enfadado, de mala gana, etcétera, la caligrafía no cambia tanto. ¿Por qué es tan importante este dato? Bueno, una de las investigadoras, una investigadora grafóloga, tiene acceso a estas cartas, y esta mujer detalla, entre otras cosas, que es un varón, que es un hombre de mediana edad, entre 25 y 50 años, y también se encuentra algo muy particular en estas cartas. Algunas de estas cartas estaban escritas las palabras tal cual nosotros la pronunciamos, no estaban escritas tal cual debería ser se escribe, digamos, la gramática. Ustedes saben que en inglés una forma es como se habla y otra forma es como la que se escribe. Es decir, si nosotros quisiéramos escribir, eh, no sé, Thursday, es decir, un día de la semana, Thursday, casi se escribe como se pronuncia, a no ser de la H que hay entre la T, la H y la U, Tuesday. Es decir, la grafóloga se da cuenta que estas cartas no las escribió la misma persona, que muy posiblemente fueron dos diferentes personas las que escribían estas cartas, y entonces la duda salta nuevamente. Estaríamos hablando de entonces dos asesinos o más asesinos, o tal vez un asesino con un desequilibrio emocional, de lo que se podría denominar doble personalidad. Eh, es una enfermedad psicológica, es un padecimiento psicológico en el cual las personas tienen dentro de su mente dos o tres características, que un hombre puede llevar una doble personalidad y ser un niño, por ejemplo, y de pronto ya es un anciano, tiene otra personalidad que toma el control del cuerpo, de la voz, de los movimientos, etcétera, pero es otra persona totalmente diferente. Hay una película muy buena que a mí me gustaría recomendarles, hablando un poquito del tema. Esta película es con Julia Roberts y habla un poco de estos crímenes, pero en la película no hablan de un Jack el Destripador como tal, sino que hablan de un señor Jekyll y Mr. Hyde, es más o menos de lo que va la onda. Un personaje totalmente de la ficción, pero esta película está muy buena. Si no me equivoco, se llama El secreto de Mary Ann, algo así se llama la película, muy buena. Hay otras películas, por ejemplo, hay una que se llama Reaper, Cartas desde el infierno, que también toca un poquito la temática, aunque ya saben, cuando hacen una película de una novela o de un tema en particular, siempre tienden a darle
en la torre porque van mezclando cosillas que no tienen que ver mucho con la realidad. En una de estas cartas, me parece que es creo que es esta. Una parte de esta carta dice: anduve oyendo que la policía ya sabe quién soy. Me he reído al verlos decir que están en la dirección correcta. Amo mi trabajo y ya quiero empezar de nuevo. Pronto volverán a escuchar de mis divertidos juegos. Suyos, sinceramente, Jack el Destripador. Fue la primera vez que él firma esta carta, y en este mismo mes el destinatario de otra carta, el jefe del comité de patrullas del barrio Los Crímenes, recibiría otra de ellas. Me parece que es esta de por aquí. Aquí está la carta. Y en una parte de esta carta diría: Lusk, puedes buscar en todo el infierno, pero no me encontrará aunque estoy frente a su nariz todo el tiempo. Su viejo amigo, Jackie. Eso no es todo, sino que le enviaría también un paquete y una nota en donde diría tal cual, se las enseñé hace unos instantes, diría: From Hell, desde el infierno. Dice: desde el infierno, Mr. Lusk, le envío la mitad de un riñón que tomé de una mujer. La otra la freí y me la comí. Estaba muy bien. Atrápame si puedes. Durante octubre envía una postal, ya no era una carta, sino que era una postal manchada con sangre, que es publicada por el periódico Star, la cual decía: van a escuchar del trabajo de Jackie mañana, un evento doble esta vez. De ese evento doble es de donde aparece la imagen que les había enseñado al principio del programa. Aquí está. Dice: dos víctimas más de el destripador de East End, es lo que dice el periódico. El domingo 30 de septiembre se descubriría otro cadáver en la calle de Berner sobre una de la madrugada. Tras pedir ayuda a la policía, vieron que se trataba de una mujer cuyas faldas habían sido levantadas por encima de sus rodillas. Un forense llegaría a la escena del crimen y, con su ayudante, un cuarto de hora más tarde, entre los dos detallaron las conclusiones de la investigación. La difunta yace sobre su lado izquierdo, su cara mira hacia la pared derecha, sus piernas han sido separadas y algunos miembros están todavía calientes. La mano derecha está abierta sobre el pecho y cubierta de sangre, y la izquierda está parcialmente cerrada sobre el suelo. El aspecto de la cara es bastante apacible, la boca ligeramente abierta. En el cuello hay una larga incisión que comienza sobre el lado izquierdo 2,5 pulgadas debajo del ángulo de la mandíbula, casi en línea recta, seccionando la tráquea completamente en dos y terminándose sobre el lado contrario, es decir, desde aquí hasta aquí. El asesino no se había ensañado tanto como en las veces anteriores. Posiblemente se hablaba de que fue interrumpido mientras degollaba a la víctima y que huyó antes de que completara el ritual macabro del asesinato. Esta joven prostituta fue identificada como Elizabeth Street, de origen sueco, que había venido a Inglaterra para ganarse la vida tras el fallecimiento de su marido y sus dos hijos en un accidente marítimo. Es decir, era una mujer que no tenía a nadie más en la vida, era viuda y habían fallecido sus hijos. Y pues al parecer en esta ocasión hubo testigos, algunos ebrios, algunas otras prostitutas que estaban por ahí, comentaban que la habían visto deambular por ahí con un hombre de unos 30 años de edad, con pelo y bigote negros, vestido con un abrigo negro y un sombrero alto, que portaba un bulto como un maletín o una pequeña petaca. Mientras la policía se enfrentaba al hallazgo de este cadáver, a pocas calles de ahí, un guardia nocturno descubriría el cuerpo de otra víctima también degollada. Su abdomen había sido abierto y los intestinos se encontraban en el suelo. Además, tenía varias heridas por todo el cuerpo. Los miembros estaban todavía calientes. La data de la muerte no debía ser más de media hora aproximadamente hasta el descubrimiento del cadáver. No había otros indicios que perseguir, no había pistas más que un escrito en tiza
blanca sobre la pared que decía: no hay por qué culpar a los judíos. Supuestamente alguien escribiría esto, supuestamente fue el asesino quien dejaría esta pequeña nota, y antes de que la inscripción pudiese haber sido fotografiada, el comisario de la policía londinense, Charles Warren, ordenó que fuese borrada, obviamente para no incitar al odio ahora de etnia, es decir, que le puedan echar la culpa a los judíos, a gitanos, a alguien de otra etnia, otra nacionalidad, pero eh, de todos modos esto sucedió a una pequeña escala, no tan grande como pues obviamente se trató de ir al principio. Tal como en las muertes de Polly Nichols y Annie Chapman, la garganta de Kate había sido degollada de izquierda a derecha, le habían seccionado el vientre y extraído algunos órganos, entre ellos uno de sus riñones. Después de estos asesinatos, al parecer las cosas, entre comillas, volvieron a la normalidad. No hubo un asesinato durante un mes y pues las prostitutas regresaron nuevamente a las calles a seguir trabajando, digamos que un poco más tranquilas, pero la paz duraría solamente unas semanas, ya que el 9 de noviembre de 1888 otra mujer aparecería salvajemente asesinada. Esta mujer se trataba de Mary Kelly, una muy atractiva jovencita de 21 años de edad que se dedicaba a la prostitución para poder mantenerse a ella misma y a su pareja. Sí, se prostituía para mantenerse a ella y a su galán. Era una mujer moderna que no le gustaba que el macho la proveyera, ¿no? Eh, el hombre fue totalmente descartado del crimen porque el hombre se encontraba por ahí en una cantina con los cuates jugando dominó, jugando baraja. Generalmente cuando ocurren a lo largo de la historia este tipo de crímenes, se busca siempre a la pareja, ¿no? Se asesinan a la mujer, preguntan dónde está el esposo, dónde está el novio, etcétera, etcétera. En este caso descartaron totalmente al Prangan Oragán del el esposo de Mary Kelly. Dicen que esa mañana, la mañana del crimen, el locatario de esta mujer de Mary, es decir, el arrendador en pocas palabras, sube para cobrar el alquiler de la habitación que le rendaba, pero nadie contestaba a la puerta. Él entonces abre la puerta, obviamente teniendo llave maestra, abre la puerta y encuentra el cuerpo de esta jovencita brutalmente pues, deshecho. De acuerdo con un psicólogo que analizó o trató de hacer una reconstrucción de la mente del asesino, es hacer un perfil psicológico, un perfil, eh, sí, iba a decir una palabra, pero vamos a dejarlo en perfil psicológico. Decía que Jack, o el que se hacía llamar Jack, sentía un profundo odio hacia las mujeres porque había sido criado por una madre alcohólica y o violenta que se habría dedicado a la prostitución en la calle y que incluso habría abusado o permitido que abusaran de él mientras era joven o adolescente. Ante esta deducción o ante este cuadro o perfil psicológico, eh, no es difícil deducir pues ¿por qué no? ¿Por qué asesinar específicamente prostitutas? ¿Por qué no buscar simplemente un blanco fácil? ¿Y por qué el ensañamiento con los crímenes? La primera víctima recibió 39 puñaladas en todo el cuerpo. Las siguientes víctimas, además de las puñaladas, se les degolló, se les sacó algunos órganos, se les sodomizó con objetos contundentes. Es decir, se hablaba de una rabia prácticamente irracional a la hora de llevar a cabo estos crímenes. Ya es un poquito más de la media. Vámonos con la segunda canción para regresar con un poquito de los demás crímenes y a entrar de lleno a lo que es dos posibles candidatos que pudieron haber sido Jack el Destripador, que los tuvieron y los dejaron ir y finalmente, bueno, ya lo veremos en unos minutillos. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de el reverendo Marilyn Manson y esto se llama Killing Strangers, es decir, matando extraños. Esto es Veritas de Universus, no se me muevan de donde están.
pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. Fíjense que esto que estamos escuchando de Marilyn Manson es de lo más, digamos que light del reverendo. Ya saben que él acostumbra, su música es un poco más locochona. En este caso, creo que de este disco es de, perdón, esta canción es del disco, esperen, ya lo tengo, no lo tengo, esperen, de Obscene, creo que es el del disco de Obscene, en donde viene esta rola. Si no, por ahí se los tecleo de dónde viene esta rolita. Como les está gustando, si tienen ahí un comentario, duda, pregunta, me lo pueden escribir por ahí. ¿Qué onda? Ya regresé. ¿Quién está por acá? Adriana y Criseida y el buen Alfonso Montes Díaz. Hermanito, muchas gracias por verme. Espero que ya hayas salido del trabajo. Espero que no me estés viendo desde el carro manejando, porque ya sabes que eso no se debe de hacer. Para todos aquellos que acaban de entrar a la transmisión, estamos hablando de Jack el Destripador. Ya vamos un poquito más de la mitad del programa. Esto que estamos escuchando es el reverendo Marilyn Manson y se llama Killing Strangers, es decir, matando extraños. Suena bastante... Les comentaba que es de lo más light que tiene Marilyn Manson. Y lo demás, pues ya saben, la batería, las guitarras, que hace todo lo que da el rollo. Entonces esto es de lo más, un poquito de lo más light que tiene el buen reverendo. Ya nada más regresando ahorita de la pequeña pausa.
les voy a mostrar unas láminas que traigo. Les voy a poner por acá el orden en que fueron asesinadas y los lugares. Y vamos a hablar también de dos posibles candidatos que pudieron haber sido uno de ellos tuvo que haber sido Jack el Destripador, pero que lamentablemente pues no fue pues apresado por Scotland Yard. A ver, vamos a ver. Gracias por aguardar este tiempo. Continuemos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Comentaba por acá en el live del Face que tengo todavía unos gatillos importantes que darles. ¿Qué es lo que sucede después de los primeros crímenes? Estamos hablando que oficialmente fueron 5 las mujeres asesinadas por este maniático psicópata. Eh, y así como comienza todo, de la nada termina. Es decir, un día comienzan los asesinatos y al siguiente la calma eh, reina nuevamente. Nunca más se vuelve a saber del asesino, no hubo más cartas, no hubo más crímenes. Parecía que Jack el Destripador había abandonado estas partes del barrio de Londres, tal vez para siempre, y bueno, finalmente el caso fue cerrado en 1892, 4 años después de que comenzaran y concluyeran los asesinatos, el mismo año en el que el inspector encargado del caso se retiraría, se jubilaría. Lo cierto es que aún ahora, más de 120 años después de los crímenes, nadie puede saber si esta es una historia inspirada en una sola persona o en dos personas o tal vez diferentes personas que asesinaban con el modus operandi, digamos que un poco similar. Sospechosos, sí, hubo muchos sospechosos. Se habló en su momento de una persona muy allegada a la corona de Inglaterra. Se habló, uno de los sospechosos fue, por ejemplo, Lewis Carroll. Para todos aquellos que no les suene tanto el nombre de Lewis Carroll, Lewis Carroll fue el escritor y creador de Alicia en el País de las Maravillas. Se le arrestó, se le interrogó, finalmente se le dejó en libertad por falta de pruebas. Hubo por ahí otra persona también que fue arrestada y que fue interrogada, el impresionista Walter Sickert, señalado porque en teoría aquellos horribles crímenes eran de inspiración para conformar algunas de sus oscuras obras de las cuales pues, él era el autor. El caso más renombrado fue el del duque de Clarence, Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria. Se dice que este hombre tenía cierta afición por el bajo mundo, es decir, le gustaba andar por ahí en los burdeles, en los tuburios, en los callejones. Y al parecer, pues al ser una persona llegada a la corona, pues no le iban a hacer lo que el viento a Juárez y se descubría que él había sido pues el perpetrador. Les comentaba que hay dos personajes que fueron, que se han estudiado muchísimo y de hecho yo me inclinaría a decir que uno de ellos fue el auténtico Jack el Destripador, pero como siempre yo nada más les doy la información, la última palabra la tienen ustedes. Uno de estos personajes fue un tipo que por cierto era médico, dato importante, el médico Thomas Neil Cream. Por aquí tengo una, no, este no es, aquí está, este señor, Thomas Neil Cream. Finalmente él encontraría la muerte, él fue condenado a la horca y según la leyenda, el mito nos dice que las últimas palabras de este hombre fueron yo soy Jack el, y después ya no pudo hablar. El doctor Cream juró no hacer ningún daño, pero construyó una carrera lejos de este juramento como médico. Él estaba a favor de la estricnina, una sustancia venenosa que era utilizada para matar mujeres, sobre todo prostitutas, entre 1881 y 1892. Su método de asesinato, así como el eventual lugar donde residía en Lambeth, Londres,
fue lo que le valió el sobrenombre de el envenenador de Lambert. Les voy a dejar aquí arriba la imagen para que vean mientras voy hablando de él. El primer enfrentamiento de este hombre, del Dr. Cream, con la ley fue en Ontario, Londres, cuando su amante Kate Gardner fue hallada muerta en un callejón detrás de su quirófano, donde murió por envenenamiento a causa de cloroformo. Gardner estaba embarazada y Cream, a quien había auxiliado secretamente a prostitutas a realizarse abortos, se hizo el primer sospechoso, obviamente. Este hombre supuestamente viaja de urgencia a Estados Unidos porque se le había presentado un caso médico muy importante para su carrera. Evita de este modo que Scotland Yard pueda arrestarlo, pueda interrogarlo. Él pone un consultorio ilegal en la ciudad de Chicago y bueno, por ahí dicen que él volvía al negocio. Pronto fue sospechoso de otro homicidio en agosto de 1880, cuando Mary Ann Folker fue hallada muerta por haberse practicado un aborto. Ella había muerto después de haber ido con este tipo, con el Dr. Cream, para practicarse el aborto, y se hablaba de que había fallecido accidentalmente durante el proceso, aunque otros hablaban de que había sido pues asesinada, digamos, con alevosía y ventaja. Otra mujer de apellido Stack moriría en diciembre de 1880. Era conocida paciente del Dr. Cream, quien intentó ocultar el crimen culpando a un farmacéutico local e incluso amenazando con acusarlo de darle una prescripción mal hecha, es decir, una medicina mezclada, algo que estaba muy penado en aquel tiempo y que si bien no lo condenarían a la horca, sí tendría que pasar muchos años en la cárcel por haber hecho eso. En abril de 1881, Daniel Slott murió de envenenamiento por estricnina tras tomar un remedio para la epilepsia que le había prescrito el mismo Dr. Cream, y el asesinato de Daniel causaría sospechas tanto de él como de su amante, quien era pareja de Daniel Slott, por lo que los dos fueron arrestados. Cara a cara como una posible ejecución, la esposa de Slott le echó la culpa al Dr. Cream, a este señor, quien recibió una sentencia de por vida en la prisión de Joliet, en Illinois, el cual supuestamente el juego finalmente había terminado. El 13 de octubre mató a Ellen Dunworth, una prostituta a quien envenenó con estricnina. Cream intentó acusar al rico e influyente Smith, quien era encargado de un almacén heredero de la cadena de la tienda de libros, es decir, un hombre eh, de una buena posición económica, pero una carta que sería revelada años después desmentiría tales acusaciones, aunque bueno, el daño moral ya estaba hecho de cualquier modo. Para el 20 de octubre, la prostituta Matilda Clover murió convulsionándose con un dolor indescriptible. Al inicio se creía que había muerto de cirrosis provocada por sus duros años de empinar la botella, un alcoholismo que la pudo haber llevado obviamente a la muerte. Pero cuando se le practica la autopsia se dan cuenta de que hay restos de estricnina, este poderoso veneno que ya este doctorcito ya tenía, ya estaba prácticamente graduado en el uso de este método para asesinar personas. Y para el 11 de abril las prostitutas Emma Shriver y Alice Marsh no tuvieron la misma suerte, es decir, salir a trabajar y regresar a casa con bien, ya que ellas aceptaron beber gratis con un cliente y murieron de envenenamiento por estricnina. Antes de morir, una de las mujeres, entre convulsiones, daría la descripción minuciosa del cliente que las había invitado a tomar esos tragos, y el perfil coincidía perfectamente con el doctor. ¿Cómo era el perfil? Un hombre alto, un hombre de bigote oscuro, pelo oscuro, de mirada recia, bien vestido y con un sombrero alto. De la misma forma en la que algunos testigos describirían a Jack el Destripador algunos meses después de llevado a cabo estos asesinatos. Finalmente, en julio de 1892, Cream fue arrestado. Su juicio inició en On Valley el 17 de octubre y para el 21 de octubre fue finalmente condenado. Sus cartas y el testimonio de su casi víctima, Louise Harvey, convencieron fácilmente al jurado, lo cual no dudó en condenarlo a la horca.
El 15 de noviembre, mientras sus pies colgaban de la horca y de acuerdo con su verdugo James Billington, Cream pronunció sus últimas palabras, las cuales fueron: yo soy Jack el... y no pudo decir el qué. La muerte le llegó antes de que pudiese pronunciar la siguiente palabra. Hay quienes dicen que indudablemente se trataba de Jack el Destripador, ya que él estuvo en Joliet durante los asesinatos de Whitechapel. Era alguien, sin embargo, para quien asesinar era un placer genuino, es decir, esta persona no demostró ni durante el juicio ningún tipo de remordimiento por los crímenes. Era una especie de entretenimiento, era un hobby, vaya, era diversión para él asesinar personas. Pero entraría en escena otro personaje eh, llamado, y aquí está la fotito, bueno, no es una foto, es un retrato hablado. Este señor se llamaba Aaron Kominsky. ¿Quién era Aaron Kominsky? Bueno, resulta que en una de las escenas del crimen encontraron un chal, una especie de rebozo, como lo conocemos aquí en México. Eh, Hay que destacar que muchas de las pertenencias de las víctimas de las prostitutas asesinadas se guardaron porque eran pruebas de una escena del crimen. En aquel tiempo pues no se contaba obviamente con la tecnología con la que se cuenta ahora, es decir, ni siquiera se podía comparar si era el mismo tipo de sangre o no el que se estaba en la escena del crimen. Pero mucho tiempo después, en el chal que dejaría a la víctima, estamos hablando de Catherine Odwes, eh, encuentran el ADN de uno de los sospechosos que fue interrogado por los crímenes, este hombre, y resulta que era idéntico el ADN, es decir, el ADN de este personaje es el mismo que aparecería en el chal, un chal manchado con sangre, un chal que fue de alguna manera embarrado, vamos a decirlo así vulgarmente, embarrado con el ADN de Jack el Destripador. El empresario, Roosevelt Edwards, compró la prenda en una subasta y con la ayuda de Jari Lauheim, un experto en análisis en material genético, hizo el historial hallazgo. Lauheim consiguió extraer muestras de ADN del chal tras 126 años, las comparó con el ADN de los descendientes y familiares de Edwards y las de este señor, de el sospechoso. Los resultados confirmaron que, sin lugar a dudas, la tela tenía restos de ambas personas, de la mujer asesinada y de este personaje que ya había sido interrogado por Scotland Yard, pero que finalmente lo habían dejado ir. ¿Pero quién fue este hombre? Bueno, este señor de nombre Aaron Kosminski nacería en la localidad polaca de Kodawla. Él pertenecía entonces al Imperio Ruso y emigró en 1852 a Londres, Inglaterra, donde trabajó como peluquero, aunque algunas investigaciones señalarían que tendría unos 23 años cuando, de ser el asesino, cometería dichos actos, y que era esquizofrénico, que tenía, sí, tal cual, una enfermedad, y que posiblemente, como les había comentado al principio del programa, una persona con una enfermedad mental que tendría personalidades múltiples, que se podría comportar de una manera de día, pero que a la otra personalidad, al tomar el control de su cuerpo, de su mente, pues actuaría de una manera totalmente diferente. Este hombre fue internado en un centro psiquiátrico y moriría ahí a la edad de 53 años. Con esto tenemos uno de los primeros misterios resueltos, es decir, sabemos que por lo menos este señor participaría en el asesinato de la señorita Edwards y que él estuvo ese día y que posiblemente fue el que la asesinó, pero con esto no podemos decir que él también perpetraría los otros 4 homicidios que se le atañen aún ahora a Jack el Destripador. Eh, no es la primera vez que se tienen estos datos, digamos que de primera mano, acerca de los asesinatos, ya que algunos escritores, sobre todo de ciencia ficción, han afirmado que ellos saben quién fue Jack el Destripador, pero que se ocultó por alguna razón.
En el 2011, es decir, hace 7 años, el ex detective de homicidios británico Trevor Marriott reveló que tras una exhaustiva investigación que el comerciante alemán Karl Feigenbaum había sido en realidad Jack el Destripador. Un año más tarde, en el 2012, el matemático uruguayo Eduardo Cutiño dijo que el autor de las matanzas fue Stephen Herbert Appleford, un cirujano con coeficiente intelectual superior a la media. Casi siempre sucede que este tipo de asesinos tienen un coeficiente intelectual más alto de la media de las personas. ¿Por qué digo esto? En el caso de Jack el Destripador, sembró el terror durante casi 4 meses, en 1888, envió cartas a la policía, notas a los periódicos, incluso envió cajas con partes de los órganos de sus víctimas, se mofó en la cara de estas personas y nunca lo agarraron. Esto habla de una persona inteligente y no es que yo esté aplaudiendo o elogiando, pero es la triste realidad. Habla de una persona astuta, inteligente, no habla de simplemente un loco, un maniático que sale a la calle con un cuchillo en la mano y comienza a asesinar a mujeres. Obviamente, dentro de este alto coeficiente intelectual, de esta inteligencia que pudo haber tenido Jack el Destripador, sí hablamos de una persona enferma, de una persona que tuvo o tendría que haber tenido un problema muy, muy fuerte en contra de la mujer, un odio repugnante, un odio asqueroso en contra de las mujeres para haber asesinado a estas mujeres de esta forma. Les comentaba al principio que por acá tenía una lámina, un pequeño mapa de cómo fueron cometidos los crímenes. De hecho ya la tenía por acá, ya me la volaron. Les voy a poner la lámina en pantalla y les voy a leer un poquito de los crímenes. A ver, espérenme. Aquí está, ya la encontré. ¿Ok? Si alcanzan a ver, había unos puntos rojos, yo le puse por ahí un tachecito. La primera víctima fue Mary Ann Nichols, de 43 años. Fue descubierto en la madrugada del 31 de agosto de 1888. Ella tenía la garganta seccionada profundamente con 2 cortes y la parte inferior del abdomen parcialmente desgarrada por una herida profunda e irregular. Muchas otras de las impresiones en la región abdominal fueron hechas con el mismo cuchillo, según los forenses. El cadáver de Annie Chapman, de 47 años de edad, fue localizada la mañana del 8 de septiembre de 1888 a las 6 de la mañana, cerca de la puerta en el patio trasero de la calle Hanbury, número 29. La garganta tenía 2 cortes, mientras que los cortes en el abdomen lo habían dejado abierto por completo. Poco después se descubrió que el útero de ella había sido extraído del cuerpo. Elizabeth Stride, de 44 años, fue, de hecho les voy a quitar el mapa mejor y les voy a poner por acá la imagen de las mujeres. Aquí están. Elizabeth Stride, de 44 años de edad, fue asesinada en la madrugada del 30 de septiembre de 1888. Sus restos fueron encontrados a la 1 de la mañana en Durfield Yard, cerca de la calle de Berner, en Whitechapel. Su cuerpo tenía una clara incisión que cortó la arteria principal del lado izquierdo del cuello. Luego, Catherine Edwards, de 46 años de edad, fue asesinada también en la madrugada del 30 de septiembre. Sus restos fueron localizados solamente 45 minutos después de los de Stride en Mitre Square, con la garganta seccionada y el abdomen rasgado completamente por una larga, profunda e irregular herida. Además, se había extraído el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Después de esto, las cosas parecieron volver a la normalidad, ya que no hubo asesinatos en casi un mes. Pero después, el cuerpo de Mary Kelly, de 25 años, fue encontrado horriblemente mutilado en la cama de la habitación con el número 13 a las 10:45 de la mañana, un 9 de noviembre de 1888. El cuerpo mostraba un corte que iba desde la garganta hasta la columna vertebral y al abdomen se le habían retirado completamente sus órganos. Además, el corazón había desaparecido. Esos fueron los 5 crímenes. Estas fueron las 5 víctimas que se le atañen a Jack el Destripador. Yo me atrevería a decir, si ustedes me preguntan quién fue,
yo les diría que fue este hombre, por lo menos de una de las víctimas, porque su ADN corresponde al mismo ADN encontrado en la escena del crimen. Hay otras personas que creen que fue este señor, el doctor Thomas Neil Green, ya que él, unos instantes antes de morir en la horca, diría: yo soy Jack, él, y no terminaría de completar esta oración. Obviamente hay muchas dudas, hay muchos misterios todavía. Hay quienes creen que el caso ya está totalmente cerrado después de estas pruebas, de estos análisis de ADN. Yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado el día de hoy en el programa. Por ahí me dice mi compañera que anda por ahí trabajando lejos: no te escucho ni te puedo ver, se me pasma. Bueno, se te pasma tu teléfono, porque la verdad es que si sucediera en todos los demás, pues ya me lo hubieran dicho aquí en la ventanita de que se pasma el teléfono, se congela. No te preocupes, en unos minutos más va a estar la transmisión colgada aquí en mi Facebook personal. Yo espero que la siguiente semana pueda ya transmitir otra vez desde el Facebook de Circo Volador Radio, si es que mi teléfono no se sigue poniendo nena. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta ocasión en su programa. Y los voy a dejar con esta rolita de Metallica que se llama Die, Die, My Darling. Esto fue su programa Veritas de Universos. Muchísimas gracias. Los veo, los escucho dentro de una semana. Bueno, pues les agradezco muchísimo que me hayan visto, que me hayan escuchado. Unos minutitos para todos aquellos que no pudieron ver el programa de corrido. Va a estar ahí en mi Facebook personal. Muchísimas gracias. El podcast yo creo que está el día de mañana y la repetición es el día domingo en punto de las 7 de la noche por la página www.circovolador.org. Por mi parte esto es todo. Me despido. Les agradezco muchísimo su atención. Dudas, comentarios, me los pueden hacer llegar aquí en el Facebook o por correo electrónico asmisael@gmail.com.